Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Caloyero Encina. Él es probablemente uno de los conocedores que con mayor experiencia y experticia ha manejado y sigue manejando en conocimiento teórico y práctico los temas relacionados a seguridad ciudadana. Esto le ha permitido precisamente desempeñar labores en el sector público en ámbitos específicos de prevención y combate contra la inseguridad ciudadana. De manera tal que en su currículum encontramos en la amplia experiencia que él ha logrado desarrollar el ejercicio de la condición de viceministro de Orden Interno. Ha sido también asesor del Gabinete de Asesores del Despacho de la Fiscalía de la Nación, donde ha trabajado conjuntamente con el Observatorio de Criminalidad, temas sumamente importantes de la evolución del delito en el país. También ha ejercido y desempeñado cargos funcionales en la Contraloría General de la República y a la vez que se desempeña también como asesor dentro y fuera del país de estos temas que son el día de hoy de suma importancia. Así que vamos a aprovechar su presencia para conversar sobre este que viene a ser pues uno de los temas de interés ciudadano, cómo abordarlos desde la perspectiva policial, judicial, pero también a nivel cultural preventivo. Entonces, hecha esta previa presentación, quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Jorge Caloyero. Bienvenido, Jorge, a Enfoque Jurídico. Muchísimas gracias por la invitación, mi estimado Lucho. Bueno, por la inmerecida presentación también desarrollada y a la orden para abordar un tema que es de mi particular interés y que creo que es realmente de mucha importancia y siempre lo será de importancia en nuestro país. ¿Cuántos años ya vienes trabajando estos temas, Jorge? Serán más o menos unos 18 años aproximadamente. Que estoy viendo estos temas. Ahora, en estos 18 años ha habido evidentemente un proceso de evolución de la inseguridad ciudadana en el país, que algunos pretenden explicarlo. Yo no sé si será cierto, te voy a exponer a ver una idea, porque esto tiene varias aristas en realidad, ¿no? Y tú nos dirás si estamos en lo correcto o solamente en parte estamos haciendo una advertencia real de las causas fenoménicas que generan el tema de la inseguridad ciudadana. Tras el proceso de la subversivo, terrorista, para ser más precisos, que nosotros no apoyamos ese tipo de eufemismos que califican de guerra interna o de conflicto armado, que son categorías del derecho internacional que no corresponden al Perú. Aquí ha habido terrorismo. Entonces, tras ese proceso de terrorismo en el cual el Estado peruano venció, gracias a Dios, de manera efectiva, el Perú entra a un proceso relativo de paz, ¿no? Tras la caída de Abimael Guzmán en el 92, la progresiva desarticulación del Comité Central y los comités más importantes del país hacia 1995, y entonces empezamos a enrumbarnos en un proceso de crecimiento económico que le da al país pues cierta, digamos, dentro de los problemas y los conflictos políticos que sucedían, sin embargo, una sensación de tranquilidad y de paz que empezamos a vivir. Sin embargo, pareciera ser que las generaciones que provienen, como nosotros, de la década de los años 70, 80 y en parte 90, ¿no? Muy en parte de los 90, fuimos una especie de saco de contención que absorbió una violencia extrema y enorme que luego ha empezado a volcarse
de la manera como lo estamos viviendo. Entonces esto explicaría desde una perspectiva psicológico-cultural, ¿no?, parte de la violencia que se empieza a expresar, por ejemplo, en las barras bravas, que se organizan para ya no solamente participar en los ámbitos futbolísticos, sino que empieza a convertirse en pequeñas organizaciones que trafican droga, trafican con entradas a los estadios, generan desórdenes, caos, violencia en términos generales. Pero, si bien es cierto, aquí tenemos una parte de la explicación de la inseguridad ciudadana, también es cierto que cuando el Perú crece económicamente y se empieza a hablar del milagro peruano, ¿no?, en el proceso de crecimiento económico, recuerdo que el presidente Fox en México fue precisamente el que habló del milagro peruano. Entonces, naturalmente, empieza a aparecer, pues, ante los ojos de la delincuencia una posibilidad de hacer de las suyas con mejores réditos, y un Estado que había bajado la guardia, donde las fuerzas militares están retraídas y encima perseguidas políticamente, y luego las fuerzas policiales digamos, no continuaron en un proceso de capacitación y de inteligencia que pudiera prever estas situaciones, ¿no? Y luego ya empieza esto a ampliarse a la generación de organizaciones criminales mucho más amplias, donde ya viene el sicariato que se importa, el tráfico de drogas, la trata de personas y bueno, empieza a desencadenarse, pues, este fenómeno que empieza a afectar primero Lima, el norte del Perú, y luego se empieza a descentralizar en el país. ¿Cómo evalúas tú en ese contexto entonces si es que estas son realmente algunas de las causas generadoras de la inseguridad ciudadana, ¿no?, más o menos, si hay otras, y en términos generales, ¿por qué resulta importante buscar estas causas? Porque previniéndolas, entonces vamos a encontrar mejores efectos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, dentro de lo que has manifestado, hay parte de un poco las causas de aquello que lamentablemente ha ocurrido en el transcurso de estos años. Queda claro, y parte de la doctrina que hace referencia al tema de la inseguridad, establece que en muchos casos, aquellas situaciones en las cuales existe una suerte de, entre comillas, bonanza económica, por llamarla de una manera, o condiciones mejores económicas, genera también lamentablemente como consecuencia acciones que van en contra de aquellas personas que logran tener mejores condiciones económicas. En pocas palabras, ya tengo a quien robar y robarle más, porque evidentemente es una persona que, siendo antes, entre comillas, pobre, ahora tiene mejores condiciones económicas. Hay una bonanza. Digamos lo que sí. Pero siento que gran parte del tema tiene que ver en algo que en toda oportunidad que tengo de hacerlo, lo resalto, y me preocupa sobremanera que el Estado aún no lo ha entendido en su real dimensión. Primero, la seguridad ciudadana tiene que ver con lo que es una convivencia pacífica. La erradicación de la violencia y de la utilización pacífica de las vías y de los espacios públicos. Eso está legislado del año 2003. Sí, digamos que son 3 los requisitos para hablar de seguridad ciudadana. Los 3 aspectos fundamentales de la seguridad, que no lo establezco yo siquiera, lo establece la propia norma dada el año 2003, que en su momento fue considerada de avanzada a nivel sudamericano e incluso mundial, establece específicamente que las condiciones principales de seguridad tienen que ver con estos 3 aspectos. ¿Podemos repetirlas, por favor? Sí. Asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y de los espacios públicos. Estamos hablando de hace 16 años atrás que se legisló al respecto. Y del mismo modo, y lo dice bien claramente la ley, la prevención de la comisión de los delitos y de las faltas. Se estructura todo un andamiaje, digámoslo así, organizacional por parte del Estado peruano, en base a
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los comités provinciales, regionales y distritales de seguridad ciudadana. Pero siento que en el camino, y tú dices algo que también sí efectivamente es verdad, un poco que en determinados momentos la lógica principal de acción estatal estaba por el lado de aquellos grupos terroristas, si bien lo dices de esta forma, porque obvio, estamos hablando de una cantidad de personas dentro de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, que no son el número adecuado, que efectivamente nunca se podría hablar de un número determinado para estar detrás de la delincuencia. Pero parte de ella enfocada también a lo que es disculpando la expresión, maldito fenómeno terrorista. Van pasando los años, van pasando los tiempos, y en una tendencia que no solamente es nacional, es una tendencia a nivel universal. Si uno ve determinadas cifras que se dan, y de repente es algo que me gustaría que lo veamos dentro de algunos momentos para entrar un poco a lo que es, por ejemplo, las tasas de muertes de muertes violentas a nivel mundial, que es el principal indicador de violencia en el mundo, nos hacen ver que no es que estemos en esa situación tan álgida como que de alguna manera se quiere establecer. Pero va pasando el tiempo y parece que nos perdemos un poco el enfoque y nos olvidamos de un aspecto que resulta siendo fundamental: la prevención. Siempre hemos enfocado la acción del Estado desde el punto de vista meramente represivo y punitivo. Así es. Se hace referencia, no tengo exactamente la cifra, pero más o menos casi es así. Si no me equivoco, en estos últimos años, el delito de robo agravado me parece que ha tenido 7 variaciones legislativas, cuando inicialmente la pena privativa que se establecía, vuelvo a reiterar, no tengo el dato exacto, pero aproximadamente va por ahí, era entre 3 y 8 años de pena privativa de la libertad, y actualmente, si no me equivoco, cuando sale el Código Penal. Cuando sale el Código Penal, el año 91. Sí. Y actualmente, si no me equivoco, la pena mínima es 8 años y la pena máxima es cadena perpetua. Así es. O sea, entonces, recuerdo que en alguna oportunidad se me invitó a un evento en el Congreso de la República y se decía: vamos a legislar en materia de lucha contra la inseguridad. Dije, qué bien, se va a hablar el tema en serio, se va a abordar como debiera ser. Pero sin embargo, ¿cuál fue mi gran sorpresa? Que todas las leyes que salían eran: si el delito antes merecía una pena máxima de 5, ahora va a merecer 10. Con lo cual la lógica perversa que se va logrando en el Estado es más penas, menos beneficios penitenciarios, más gente metida en la cárcel y no siendo resocializada. A ver, sobre el particular, yo creo que lamentablemente nuestros legisladores, y en buena cuenta el pueblo peruano, ¿no? Porque los legisladores son el reflejo del pueblo peruano. A los congresistas los elige el pueblo. O sea, no es Jorge Caloyero que dice, bueno, ahora el 2021 voy a ser congresista y me meto. Uno es elegido, ¿no? De manera tal entonces que nosotros nos reflejamos en nuestro Congreso de la República, y después cuando lo estamos odiando deberíamos hacer pues un acto de interpelación. Digo esto porque nuestros congresistas creen de que elevando los niveles de penalidad para determinados delitos, los problemas sociales se van a solucionar. Y la gente cree también exactamente lo mismo. Es decir, si por las personas fuera, habría que imponer la pena de muerte para poder solucionar los conflictos sociales. Y no es así, porque el derecho penal es, como tú bien sabes, un instrumento de control social, no es un instrumento educativo. Y dice el artículo 1 del título preliminar de nuestro Código Penal, con mucha razón, este código tiende a la prevención del delito. Exacto. Y es una pésima fórmula pretender prevenir la comisión del delito elevando las penas. Exacto. Está demostrado científicamente que la elevación de penas, e inclusive la incorporación de la pena de muerte, no solamente no reduce, sino que eleva inclusive la comisión de los delitos. Exacto. Entonces, nuestra lógica estatal
ha ido lamentablemente por el lado totalmente errado. Vamos a elevar las penas. Vamos a poner menos beneficios penitenciarios para aquellas personas que se encuentran dentro de las prisiones. Entonces, vemos las estadísticas que lastimosamente año a año las cárceles se sobrepoblan más de personas y obviamente la lógica de la rehabilitación del penado es totalmente irreal. Entonces, hay estudios, por ejemplo, que se han establecido por parte de la Organización de Naciones Unidas que nos dicen que invertir en esquemas de prevención significan entre 2 y 7 veces menos de cantidad de dinero que invertir en esquemas de encarcelación. Pero lamentablemente, dentro de nuestra lógica estatal, pareciera que eso no es considerado. El esquema de la inseguridad, de la lucha contra la inseguridad, que tiene que ver esas 3 aristas que yo decía hace algunos momentos, también establece convenientemente que debe comenzar con una prevención del delito y de la falta, que la prevención tiene que ver con no necesariamente hacer que la persona que delinque ya no vuelva a delinquir, generar condiciones adecuadas para que probablemente aquel que delinca 5 después pueda delinquir 2 y después pueda delinquir 1 y en algún momento Dios lo quiera ya no lo haga. Tiene que ver también con el tema obviamente punitivo. Tiene que ver con otro tema que es fundamental y un autor, Zunzunegui, español, nos lo decía muy bien. En todo este esquema nos olvidamos de un actor que resulta siendo fundamental, que es la víctima. Así es. ¿Cómo queda la víctima? ¿Qué gana después del proceso penal? ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Cómo muchas veces la revictimizamos más bien dentro de un proceso en el cual muchas veces la persona más bien reconstruye aquella situación terrible y lacerante en que en su debida oportunidad se desarrolló? Y a su vez, tener bien claro el tema de la rehabilitación. Pero sin embargo, de todo este esquema que he indicado y que he establecido, y que no hay necesidad de ir más allá de lo que dice la propia ley y lo que dice la política nacional en cuanto a materia de la seguridad ciudadana, lo establece, pareciera que en lo único que nos hemos quedado es en el tema punitivo. Sí, sin duda. El año 1985, el profesor alemán Günther Jacobs formuló un discurso en el cual señalaba lo siguiente: el derecho penal siempre llega después de el homicidio, lo que tocabas de decir, ¿no? El derecho penal llega siempre después de la violación, después del robo, ¿no? Es decir, es un derecho penal de lamentos, porque no se puede hacer otra cosa, o sea, es imposible llegar antes. Pero se preguntaba él si no podíamos, a través del adelantamiento de las barreras de punición, ¿no?, es decir, sancionando actos preparatorios, tener la posibilidad de prevenir los delitos. Entonces, surge pues una forma bastante interesante de pensar en un derecho penal que no necesariamente está vinculado con la elevación de las penas, porque el tema de las penas está bien, pero no basta para solucionar los problemas, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, el derecho penal tiene que ser complementado por ser un instrumento de control social, no de enseñanza, ¿no? No de enseñanza social, sino de prevención, que es otra cosa totalmente distinta. Debe ser acompañado por políticas públicas que provengan desde los demás aparatos conformantes del Estado. Es decir, por ejemplo, educación. Hace unos días hemos visto cómo a través de la televisión se apreciaba la filmación en un teléfono celular de un jovencito en el colegio de cómo es que unos chicos le faltaban el respeto a su profesora. Y de lo más impune, no pasaba absolutamente nada. Los profesores han perdido el respeto. Y tú recordarás que en nuestra época el profesor era uno de los personajes más respetados de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Es decir, en el colegio no se educa, no se está educando. O en todo caso se está educando, no sé para qué, pero no para ser ciudadano. Luego, el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura cree de que la cultura está vinculada únicamente con temas de folclore, de danzas, de temas etnográficos, ¿no?
Lo cual sí, efectivamente, pero la cultura no comienza y termina con ella. Es decir, la cultura es toda forma de creación humana. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Cultura, por ejemplo, para acompañar el proceso de prevención de la comisión de delitos? Que yo sepa, nunca ha hecho absolutamente nada. Más bien, por el contrario, hemos tenido como funcionarios de ese ministerio a actores, a cantantes, que por el amor de Dios serán muy buenos en sus ámbitos, pero de políticas públicas pues, probablemente no las conocen, ¿no? Luego, ¿qué hace el Ministerio de Salud para la prevención? Porque este es un tema también de salud mental. La gente está casi desarrollando situaciones de personalidades sociópatas, y esto tú lo puedes verificar. Tú conduces, tú manejas un automóvil, y manejar en Lima es enfrentar todos los días a gente violenta, a gente que te mete el carro, te insultan, parece una competencia, y todo el mundo anda estresado a tal extremo que pareciera que se está buscando el mínimo pretexto para estallar y para explotar inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud dentro de sus programas de políticas públicas de salud mental, que es un tema tan importante, para poder acompañar el proceso de prevención del delito? Nada. ¿Y qué hacen las municipalidades finalmente? Hace 3 o 4 meses atrás, en una reunión en la que tuvimos en el Congreso de la República, donde estaba presente el señor alcalde de Lima, el señor Muñoz, le hicimos referencia justamente a este tema, y él nos manifestó de que la municipalidad se encontraba en una campaña de valores, y efectivamente en los postes vemos no toco el claxon, mi ciudad, mis valores, no boto la basura al piso, mi ciudad, mis valores. Pero yo no sé realmente si esa es una política pública en la dimensión total de la palabra, porque ¿quién lee? Y el que lee, pues se lo pasa por alto, y la gente sigue botando la basura a la calle, siguen con el claxon horroroso. Lo que necesitamos es algo mucho más efectivo, como la televisión, por ejemplo, que impacta. Es decir, la televisión se utiliza para estupidizar, pero no se utiliza para educar, ¿no? Lo que necesitamos es que las personas tomen conciencia que la seguridad ciudadana no solamente es el delito, que la seguridad ciudadana tiene que ver con la convivencia pacífica en la sociedad, que la seguridad ciudadana tiene que ver con que, por ejemplo, yo no puedo hacer ruidos molestos porque efectivamente genera una situación en la cual esa convivencia no es desarrollada de manera adecuada. Pero ¿cómo hacemos y eso, el Estado, Jorge? por eso, y el Estado tiene que entender, que es un poco lo que tú decías hace algunos momentos, que esta es una acción sistémica. He tenido la suerte de representar en su debida oportunidad a la Policía Nacional del Perú y reconozco los enormes esfuerzos que se desarrollan dentro de ella. Sí, pero duda. Sin embargo pensamos simple y llanamente un esquema de lucha contra la inseguridad en el cual se desarrolle una acción meramente policial, pero y el resto de instituciones. Dentro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es aquel que debe generar la política pública en materia de lucha contra la inseguridad, encontramos 21 instituciones. Se encuentra presidido por la presidencia del Consejo de Ministros y se encuentran actores como, por ejemplo, el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, el propio Ministerio Público, Poder Judicial. Y considero que es un espacio que debe ser utilizado de manera adecuada, de manera tal que en efectivamente se establezcan las políticas públicas en materia de lucha contra la inseguridad. Pero si no entendemos que este es un tema sistémico, si no entendemos que no solamente es un tema policíaco, que es un tema de educación, que es un tema de cultura, que es un tema de salud, que es un tema del propio sistema de justicia, del resto de instituciones, en el cual es importante la participación y, según lo establecido en la norma, también de la propia ciudadanía, la sociedad civil organizada, del propio sector privado, evidentemente va a ser muy complicado que podamos llevar una acción efectiva en contra de la inseguridad,
No solamente criminalicemos la inseguridad, veamos y establezcamos esquemas importantes de prevención. Existen ejemplos que se han desarrollado, por ejemplo, en México, por ejemplo, en otras realidades, donde se han establecido esquemas preventivos de manera tal que podamos ir rescatando a esta juventud, a estas personas que efectivamente pueden estar inmersas en situaciones muy complicadas. Hay personas, y lo sabemos perfectamente, que se crían en medios totalmente inadecuados, con padres lamentablemente alcohólicos, con madres prostitutas, con un medio totalmente distinto. Y sin embargo, la sociedad lo que hace es mañana más tarde equipara a unas con otras y le da el mismo trato cuando de alguna manera cometen un determinado acto delictivo. ¿Por qué no rescatamos esa situación? ¿Por qué no hacemos algo para que esto realmente poco a poco, sé que es difícil, sé que es complicado, y sé que también es algo que debemos tener en consideración, que digámoslo que entre comillas no es políticamente rentable, por llamarlo de alguna manera? Porque como tú decías hace algunos momentos, si yo mañana más tarde elevo la pena privativa de la libertad de un determinado delito, antes tenía ese delito 10 años y lo elevo a cadena perpetua, seguramente lo que la sociedad hará, y obviamente por el cansancio y el hartazgo que tiene frente a este tipo de cosas, hará es decir, está muy bien y efectivamente esto debe ser así. Pero si yo llevo a cabo una acción preventiva, lo más probable es que el rédito político no lo obtenga. Lo más probable es que no sea una situación que efectivamente la persona la pueda visibilizar y ver que el Estado efectivamente está actuando frente a una acción difícil, compleja, pero que debieras entender un panorama. Este tema no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. No lo vamos a mejorar de acá a 1 año, 2 años, 3 años. No nos debemos engañar. Lo vamos a ir mejorando en la medida en la cual tengamos efectivamente acciones distintas frente a estrategias, frente a situaciones distintas también. Porque, y es el ejemplo que tú ponías hace algunos momentos, y quiero que las personas que seguramente nos escuchan se pongan en este esquema. Conduzco mi vehículo para venir acá al centro de Lima, desde el lugar donde yo me desplazo. Estoy, aun cuando pareciera increíble, pasando por distintas realidades. La realidad de un distrito es distinta a la realidad de otro. Así es. La realidad de un lugar es distinta a la realidad de otro. Si nosotros vemos lo que ocurre a nivel de nuestro país, estamos hablando de las legislaciones penales, estamos hablando de una serie de temas. Pregunta, aquella persona que se encuentra en un determinado caserío de una determinada localidad, ¿conocerá de todos estos temas? ¿Qué presencia del Estado tiene esa persona más que probablemente el posto policial que está en la esquina de su casa? Yo creo que uno de los aspectos principales, y espero que podamos trabajar con referencia al tema, es, primero, comprender la verdadera dimensión de la inseguridad. Segundo, trabajar en el tema preventivo que resulta siendo de suma importancia. Y tercero, llevar a cabo acciones diferenciadas, estrategias diferenciadas frente a problemas y realidades que son totalmente distintas. Nosotros muchas veces pensamos y enfocamos en una política pública simplemente limeñita y nos olvidamos de lo que ocurre realmente a lo largo y ancho de nuestro maravilloso país. Sí. Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos para seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Jorge Caloyero Encina, experto en temas de seguridad ciudadana. No se vayan. Continuamos conversando con Jorge Caloyero Encina en Enfoque Jurídico. El tema del día de hoy es seguridad ciudadana. La Municipalidad de San Borja ha recibido, me parece que hasta en 2 oportunidades, un premio internacional condecorándola como ciudad jardín, ciudad segura, algo por el estilo, ¿no? ¿Qué ha hecho San Borja
para lograr obtener un premio de esta naturaleza? Bueno, no tengo el dato exacto, lo confieso. Sé que existen certificaciones que son otorgadas por determinadas organizaciones. Son como ISOs, pues. Hay una suerte de ISOs, ¿no? Uh-huh. Donde considero que, tal cual lo daba a conocer hace algunos momentos, se veía no solamente el tema de la delincuencia en general, sino también se veía el tema de la convivencia, la forma en la cual se desarrollaban determinados aspectos. No tengo realmente el dato exacto, y probablemente mal haría en hablar de un caso en particular. Uh-huh. Ya, pero digamos, dentro de los requisitos que exige la norma, y que tú has señalado estos tres, ¿no? Erradicación de la violencia, uso pacífico de los espacios públicos, convivencia pacífica. San Borja, a juicio experto tuyo, evidencia desarrollar esos tres requisitos en estos últimos tiempos. A mí me parece que sí, pero vuelvo a repetir aquello que dije hace algunos momentos, que es el tema de las realidades distintas, ¿no? Un poco que siento que en algunas realidades, de alguna manera, desarrollar algún tipo de acciones, con todo lo loable que ella conlleve, ciertamente es entre comillas un poco más fácil, por llamarlo de alguna manera, sin que ello signifique desmerecer en lo absoluto. Dime una cosa, Jorge, perdóname, lo que puede haberse desarrollado. ¿Eso se puede deber quizás al nivel cultural de las personas que viven en dicho distrito? Porque digamos si eso fuera así, entonces podría entenderse que algo similar suceda en los distritos de San Isidro o Surco. Uh-huh. Pero yo vivo en Surco, por ejemplo, ¿no? Y que se supone pues era un distrito seguro, y sin embargo el 2 de noviembre del año pasado, lo recuerdo bien, frente a la casa de mi casa en un parque, fui yo asaltado a mano armada en una hora que no era una hora muy alta de la noche, era 7 de la noche aproximadamente, y con mano armada. Y bueno, yo tuve el desatino de enfrentarme al delincuente, le cogí la pistola, nos enfrentamos y me disparó, y tengo una herida yo aquí en la pierna. Y créeme que después de que tuve que pasar el circuito de la denuncia, descubrimos de que no habían cámaras de seguridad en esta zona. Estoy hablando de Monterrico. Es una cosa impresionante. Pero eso no pasa en San Borja. Claro, o probablemente pase, pero en un menor grado. Obvio. Entonces, yo por eso te decía, se debe esto en gran medida quizás al nivel cultural de las personas que viven en un distrito respecto de otro, que exigen con mayor conciencia a sus alcaldes que por los tributos que se dan, porque uno paga sus impuestos, por tener tu departamento, por tener tu casa, tú pagas tus arbitrios municipales, tus impuestos prediales, ¿no? Y son millones de soles que se deben invertir en el mejoramiento de la ciudad, y uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema de seguridad ciudadana. Pero claro, hay ciudadanos y hay ciudadanos. Hay ciudadanos a los que no les interesa en absoluto, porque ni siquiera les interesa pagar sus impuestos, por lo tanto entonces ni siquiera pues les interesará si viven en un sitio seguro o inseguro. Pero hay gente que sí tiene conciencia de ello, y entonces quizás ejerce mayor presión sobre sus autoridades o saben elegirlas. Mira, hay un tema que no solamente en materia de inseguridad, sino incluso en el tema de control, lo he visto, que es el tema de la vigilancia ciudadana. Y que no estoy tan seguro que efectivamente tenga que ver únicamente con el, entre comillas, nivel cultural de las personas. He tenido la suerte de recorrer este país en diversas oportunidades por determinadas actividades privadas o públicas,
y realmente me he quedado gratamente impresionado de la manera en la cual las personas en general poco a poco ya van tomando conciencia de sus derechos, de la manera en la cual deben ejercerlos y la manera en la cual el Estado debe brindar servicios de calidad para estas personas. A veces se piensa de manera totalmente errada que como que solamente en Lima se llevan a cabo este tipo de acciones, cuando tenemos mucha sociedad civil organizada en el interior de nuestro país que efectivamente reclama de manera importante sus derechos. También es cierto que efectivamente tenemos autoridades y autoridades. Autoridades a las cuales les interesa sobremanera invertir, autoridades que no tienen niveles de recaudación adecuados como para poder de alguna manera volcar a la población, y autoridades que lamentablemente poco o nada les interesa el tema de la seguridad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un aspecto que me parece importante. Según lo establecido en la norma, todas las autoridades de este país, llámese las regionales, provinciales y distritales, debe presentar su plan de seguridad ciudadana. ¿Qué es un plan de seguridad ciudadana? Es un poco la herramienta en la cual se establece de qué manera se van a desarrollar las actividades, cuáles son los aspectos que deben ser enfocados. Y sin embargo, y acá tengo el dato que no lo he establecido yo, está dentro del plan de seguridad ciudadana. Hacia el año 2018, del año pasado, solo el 47.7% de los comités de seguridad ciudadana habían presentado planes de seguridad a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. O sea, estamos hablando de menos de la mitad de las autoridades que debieran ser las principales interesadas en la lucha contra la inseguridad, que presentan aquellos planes en los cuales deben estar plasmadas las actividades a ser desarrolladas. Estos comités los integran, los presiden el gobierno regional, el provincial y el distrital, pero está integrado también por organizaciones vecinales. Exacto, tiene que ver con las organizaciones vecinales, con otras instituciones estatales. Un poco el esquema que lo decía en algunos momentos, pero que lo podría complementar ahora mismo es, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana está conformado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidida por el presidente del Consejo de Ministros, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, presidida por el gobernador regional, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, presidida por el alcalde provincial, y el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, presidida por el alcalde distrital. O sea, estamos hablando de un esquema en el cual la principal autoridad política en los diversos sectores es la que principalmente tiene que velar por el tema de la inseguridad. Y lamentablemente pues observamos que si tenemos este dato específico de planes que no se presentan en su debida oportunidad, obviamente se demuestra muchas veces la poca importancia que se le da a ese tema en nuestro país. Uno de los lugares probablemente más seguros del planeta Tierra está aquí en el Perú, y particularmente en el Callao, el distrito de La Punta, ¿no es cierto? Claro, porque es pequeñito, porque tiene una entrada y una salida, y porque hay un control a la entrada y hay un control a la salida, así que entonces cometer fechorías por ahí, pues es... si no imposible, por lo menos muy difícil. De hecho, recordarás que en algún momento tuvimos una reunión, claro, cuando trabajábamos en algún otro lugar, en la Fiscalía, con el alcalde de La Punta, y nos comentaba que lo peor que había pasado en La Punta había sido una llamada telefónica a Seguridad Ciudadana por un tema de violencia familiar, ¿no es cierto? Pero que de ahí no pasa, y que alguien estaba fumando marihuana. Pero robos, hurtos, es más, uno puede dejar el carro... Claro, quizás sin exagerar, pero uno puede dejar el carro abierto y no pasa nada, porque hay cámaras de entrada y de salida. Pero no solamente porque es un distrito pequeño y es un lunar en el Callao,
sino porque tú sabes perfectamente que los vecinos son los que se turnan para hacer el trabajo que se dan ellos, para ser los contralores de ingreso y de salida a la punta. Y luego, dentro del mismo centro del distrito, hay vecinos que con su chaleco de vigilancia vecinal, ciudadana, están participando en el control de su distrito. Es decir, este es un ejemplo pequeño, quizá micro, pero extraordinario de cómo es que se puede organizar la municipalidad con las organizaciones vecinales para poder generar control de seguridad ciudadana. Claro que sí, o sea, es lo que yo decía hace algunos momentos. Es no solamente la sociedad civil pensando y esperando que el Estado lo haga, sino contribuyendo a la acción del Estado per se. Existen determinadas comisarías en nuestro país, por ejemplo, que incentivan el tema de la participación vecinal. Existen ejemplos, por ejemplo, el padre Chiqui, que hace una acción bastante interesante de lo que es un poco la prevención de la actividad delictiva. Existen ejemplos en nuestra patria. Hace un poco tiempo, por ejemplo, en la Contraloría, son un poco el ejemplo para ponerlo a colación, comenzamos a idear cuál era la manera en la cual las personas podrían intervenir en lo que es el control social de la ejecución de las obras, y se ideó, a propósito de esta situación, un programa que se denomina Monitores Ciudadanos de Control. O sea, personas que está funcionando aquí y ahora, que son personas que van a una determinada obra, obviamente viendo cosas no tan complejas, pero pueden ver en esa obra si efectivamente se está desarrollando lo establecido, y si efectivamente advirtieren alguna situación probablemente irregular, toman una foto, lo toman en conocimiento, pueden tomar una foto, lo pueden mandar por una app, y evidentemente esto es un tema importante. Por ejemplo, hay cosas en inseguridad que resultan siendo tan nimias como en algunos lugares donde no existe la iluminación adecuada, pues ponerla, de alguna manera va a hacer que la delincuencia pudiera bajar. O sea, no solamente es esa gran acción que se deba desarrollar, es la acción pequeña en la cual la sociedad puede contribuir sobremanera, pero que evidentemente resulta siendo muy importante que el Estado la pueda de alguna manera incentivar y difundir. Sí. Bueno, vamos a hacer entonces el último corte y abordaremos ya el tema relacionado a la participación de las instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público en esta lucha contra la inseguridad ciudadana. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Último bloque de Enfoque Jurídico. Vamos a abordar ahora, como lo ofrecimos, el problema de la participación del Poder Judicial y del Ministerio Público en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Creo que convendrás conmigo, Jorge, que si vemos al Poder Judicial desde el punto de vista de sus funciones, el Poder Judicial es el último eslabón de una cadena del proceso de inseguridad ciudadana. Es decir, es el eslabón que se convierte casi en si me permites esta escatológica metáfora, el desagüe social donde ya llega todo lo último para reciclar o para sancionar. Pero el Poder Judicial no tiene pues una participación o una intervención previa a la comisión del delito, porque es más bien el receptáculo de pasos previos. Donde sí participa la Fiscalía,
que por mandato constitucional y por disposición de su ley orgánica, el artículo 1 del Decreto Legislativo 052, la Fiscalía no solamente persigue al delito, sino que además previene la comisión del delito. Y por eso es que existen fiscalías de prevención. Que si funciona o no funciona es otra cosa, pero por lo menos en teoría esta institución debería ver por ese tema, ¿no? Y la policía, que por supuesto se encuentra a un nivel de prevención. Entonces, ¿cómo se articulan estas tres instituciones, ¿no? Para poder prevenir la comisión del delito? Porque ya sabemos cómo funciona después de, pero al tema de la prevención. Entiendo que aquí y ahora, al menos hasta el tiempo en el cual yo estuve en el Ministerio Público, existían determinados programas que justamente tenían que ver con el tema de la prevención del delito. Bueno, fiscales escolares, fiscales ambientales, padres construyendo hijos de éxito, y desarrollaban una labor silenciosa, pero importante. Funcionaba, ¿no? Sí, claro que sí. No sé si seguirá funcionando, pero por lo menos en esa época sí. Sí, porque le daban esa otra óptica tanto al tema de los escolares, de los jóvenes líderes para un futuro mejor, que eran un poco aquellos jóvenes que se encontraban en riesgo de cometer actos delictivos. Y en su tiempo lo hizo y realmente bastante interesante. La actual propia fiscal doctora de la Nación, Zoraida Dávalos, sí, hay que felicitarla por esa. Y de verdad, ella promovió ese programa de padres construyendo hijos de éxito. Sí, sí. Entonces era un poco verlo desde el punto de vista del escolar, desde el punto de vista del muchacho que se encuentra en una situación de riesgo, desde el punto de vista de la propia familia, porque es cierto aquello que dicen que para ser padre no te dan una enseñanza, sino que es importante que alguien más o menos se vaya guiando en las acciones que vayas desarrollando. Y yo recuerdo muy bien que cuando tuve el honor de ser viceministro de Orden Interno, fue invitado a un evento de estos fiscales escolares y yo realmente me quedé encantado y decía, parece que por acá va un poco el tema. Pero yo creo que también ahí es un poco la articulación, ¿no? Con el resto de instituciones. A veces he sentido que como que todos van a una, ¿no? Ya hay que hacer acción en una determinada localidad X y todos confluyen en esa sola localidad y nos olvidamos del resto. O sea, sí, me parece bastante interesante lo que en su momento se estuvo desarrollando. Vuelvo a repetir, no quiero hablar de algo que en la actualidad lo desconozco. Efectivamente, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una participación importante. No en vano son miembros plenos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y a través de sus representantes en los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana. Pero también siento que es muy importante la legitimidad que puedan tener esas instituciones, ¿no? En la medida en la cual las personas puedan advertir que efectivamente existe justicia en este país, que realmente las personas sientan que los fallos correspondan al derecho y a la justicia y lo que realmente debiera ser en nuestra patria, creo que el rol es muy, muy importante, porque en el tema de la inseguridad hay un aspecto que es muy importante, que es también no solamente me robaron o no me robaron, es qué tan seguro o qué tan inseguro me siento. Las herramientas metodológicas para medir el tema de la inseguridad tienen que ver primero con la denuncia. Pero la denuncia muchas veces, si yo voy por la calle y me roban un celular, lo más probable es que no lo denuncie. Existe también otra herramienta que es la que tiene que ver con el tema de victimización. En este último año, ¿fui víctima de un delito o no fui víctima del delito? Y la percepción de inseguridad, voy por la calle, me siento inseguro, o me siento inseguro en mi país con referencia a determinados aspectos. Creo que en ese aspecto el rol del Poder Judicial resulta siendo fundamental
Y en estos últimos tiempos, y debo reconocerlo, que siento que la legitimidad del Poder Judicial Ha crecido. ha crecido. Sí. Y eso me parece fundamental. Sí. Mientras tanto, de las autoridades políticamente elegidas, parece que no. Y ellas tienen pues una participación decisiva en este tema. Pero claro. ¿No? Por eso hay que saber elegir. Pues. Hay que saber elegir. Hay que tener conciencia de ciudadanía para poder elegir, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Apreciado Jorge, te agradecemos mucho Gracias por a tu ti, participación Lucho. en esta conversación que básicamente ha sido informativa, reflexiva, ¿no? No tenemos la solución definitivamente como panacea para resolver este problema, pero yo creo que, como tú lo has manifestado, pensando que en la elevación de las penas encontramos la solución de los problemas sociales, estamos totalmente equivocados. Hay que trabajar muchísimo más con la sociedad organizada y de una manera bastante inteligente. Miren, a nivel mundial absolutamente nadie puede decir que tiene la solución al problema. Lo que sí queda muy claro es que aquellos lugares en los cuales se han establecido esquemas preventivos, a la larga, ha sido una situación que efectivamente ha reducido los niveles de violencia en el mundo. Yo creo que ese es el camino y que lastimosamente siento que por ahí no estamos andando. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y de esta manera llegamos a la parte final del programa el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes por sintonizarnos y nos vemos en la siguiente emisión de Enfoque Jurídico. Permiso.